Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América. Somos la voz del continente y de verdad que es una alegría estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Muchísimas gracias por su fidelidad, por escucharnos semanalmente y por todos los comentarios que están dejando ahí. Créanme que cada nombre que nosotros vemos por ahí, pedimos a Dios para que los cuide, les bendiga, les llene de sabiduría, les llene de amor. Hermanos y hermanas, ya estamos en domingo 20 de junio, a la mitad del mes, tiempo ordinario, tiempo de esperanza, tiempo de verano en algunas partes, como es acá donde yo estoy. Finalmente ha llegado el verano después de un largo invierno. En algunas otras partes apenas están entrando en el invierno. Bueno, así es la vida, cambiante. Solamente Dios no cambia. Dios siempre se permanece fiel a su palabra, a su amor, a su entrega, ¿verdad? Bueno, este evangelio va a ser para el domingo 20 de junio del 2021. Me imagino que ya en Estados Unidos parece ser que ya todo está abierto. Gracias a Dios. Esperemos que pronto todas las personas puedan tener acceso también a las vacunas, ¿verdad? Me gustaría pedir a Dios por toda la gente que sufre, por toda la gente que está enferma. Señor Jesús, te pedimos que derrames tu espíritu sobre todas aquellas personas que se sienten solas, que se sienten abandonadas, que les cuesta trabajo creer en ti, porque han perdido a sus seres queridos, porque no tienen trabajo, porque se sienten abandonadas, porque no tienen con quién compartir la vida, con quién compartir el pan. Te pedimos que tu espíritu y tu presencia nos vaya quitando nuestros miedos, nos dé paz, nos dé tranquilidad y nos invite a salir de nosotros mismos para poder misionar, para poder llevar tu palabra a toda la gente que necesita escuchar la alegría del Evangelio. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Evangelio del día de hoy es un Evangelio muy precioso, es el Evangelio de Marcos. Está tomado del capítulo 4, versículo 35 al 40, y dice: Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: Vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en la barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarle el agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: ¡Silencio! ¡Cállate! El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿Por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿Pero quién es este que hasta el viento y el agua le obedecen? Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, regularmente cuando estudiamos los evangelios, nosotros pensamos que todo lo que está escrito así sucedió. Y claro, para las personas cuyo trabajo o cuya misión es enseñar Biblia, pues a veces tenemos que ir quitándoles todas esas ideas y decirle: eso que está en el texto, tienes tú que darte cuenta que tiene un significado atrás, tiene un contexto. ¿Cuál será la historia detrás de este milagro que aparece?
no podemos tomar todo literalmente como está en la Biblia. Por eso es que necesitamos, lamentablemente, estudiar Biblia. Por eso es que necesitamos entender o que alguien nos ayude a comprender el Evangelio. Porque no es fácil. Son 2000 años que nos separan y nosotros lo que tenemos de Evangelio sucedieron en una cultura, en un tiempo donde nosotros ya no estamos familiarizados, ¿verdad? Entonces, necesitamos de alguna manera, primero, no querer entender el Evangelio tal y como está. Siempre hay un significado que a veces no es tan evidente, que a veces resulta más difícil de lo que nosotros pensamos. Porque si nosotros queremos tomar todo literalmente, pues entonces verdaderamente vamos a creer de que hubo un viento, de que pasó el huracán, de que Jesús se estaba ahogando en la barca y milagrosamente Jesús calmó todo. O Jesús caminó sobre las aguas, como hay otro episodio acerca de Jesús, que vamos a hablar un poquito. Entonces, necesitamos entender cuál es el significado de este evangelio. ¿Qué es lo que esta comunidad trataba de expresar al recordar este evento, que probablemente esté basado en algo histórico, pero que a través del tiempo, cuando se puso por escrito, se fue embelleciendo de acuerdo al autor, de acuerdo a la comunidad, se fue decorando para hacerlo más atractivo? Bueno, esto es por un lado. Y este evangelio forma el contexto anterior. Nos hablaba de Jesús predicando en parábolas, nos predicó varias parábolas. El domingo pasado vimos la parábola de la semilla, más chiquita, de mostaza, del grano de mostaza que es plantada en el huerto y que después crece. Y hablábamos de que esa semilla representa a la comunidad de Jesús, a los que le siguieron, representa a aquella gente que le dio su fidelidad y que poco a poco fue motivando a otra gente, fue contagiando de esa pasión por el reino y mucha gente se fue incorporando a la visión de Jesús. Hasta, miren, ser millones y millones de personas en el mundo que nos profesamos seguidores de Jesús. Jesús nunca se imaginó el éxito que iba a tener sus palabras, su vida, su entrega. Bueno, una vez que ha terminado esta parte de las parábolas, comienza Marcos con otra sección, con otra parte literaria, donde nos va a presentar una serie de varios viajes o en torno al lago, bueno, que Marcos le llama mar. Ahorita vamos a ver por qué le llama mar cuando nosotros sabemos que es un lago, que va a estar en torno a esta relación. Y en este contexto, 3 episodios se van a entrelazar. Primero, Jesús que se embarca, o la comunidad que embarca a Jesús, parece que dice que embarcaron a Jesús, y una gente que lo va siguiendo. Al otro lado de qué o de quién, el lago o el mar de Galilea sirve como frontera para separar al pueblo de Israel de los otros pueblos. Ahorita vamos a ver qué es importancia y qué simbolismo está detrás de esto. Después, entonces en este episodio, este milagro, vamos a seguirle llamando milagro, sucede en alta mar, sucede en la travesía. Después Jesús desembarca, parece ser que a la comunidad le cuesta trabajo desembarcar y se encuentra con una persona endemoniada que vive en un territorio que no es el pueblo de Israel. Entonces parece ser que Jesús quiere también llevar la barca, llevar el mensaje a la gente que no es todavía o considerada pueblo de Israel. Y esa persona vivía entre los sepulcros, tenía un espíritu, una legión, diríamos ahora. Cuando salga ese evangelio vamos a disfrutarlo mucho, porque hoy acabamos de concluir una semana
llenísima de gente, como 760 gentes de todo el continente de América, donde el doctor Ariel Álvarez nos invitó a quitarnos esas ideas del demonio, de Satanás, y para decirnos que pues hemos malinterpretado de verdad también a Satanás y al diablo, porque la gente está obsesionada con Satanás. Bueno, en este evangelio en el que le sigue, Jesús se encuentra con ese endemoniado de Gerasa y regresa después al mar otra vez con la comunidad. Y en el camino después se encuentra o cura a una niña de que tiene 12 años, que es la hija de una persona muy importante de la sinagoga, de Jairo, y en el camino a la curación de esta niña, por ahí hay una mujer que se había gastado todo el dinero en los médicos y nunca había mejorado. Era la historia de la hemorroísa. Pero esa historia de esa mujer que se gastó todo el dinero en los médicos y que nunca mejoró, puede ser la historia de muchas personas que nunca han experimentado tampoco salud, que han gastado literalmente todo y se siguen sintiendo enfermas, porque el sistema de la salud les falló, o porque a lo mejor a veces llevan otro tipo de enfermedad y no quieren curarlas, o no se quieren curar. Bueno, cuando lleguen esos episodios podemos comentarlos. Entonces, este episodio de Jesús que calma al viento y al mar está conectado, grábense, con la del endemoniado que tiene a la legión dentro y con la curación de 2 mujeres por el precio de una, la hija de Jairo y la hemorroísa. Entonces, esto es como el contexto literario de esta parte. Ahora, prácticamente no podemos entender este evangelio si no hablamos un poquito del lago de Galilea. Marcos lo llama mar con un fin bien importante, con un fin teológico. Probablemente el mar en Marcos representa peligro y representa frontera de separar al pueblo que está en la esclavitud, ahora ya no por el faraón como estaba el pueblo de Israel en Egipto. Recuerdan ustedes todo ese episodio, qué importante papel jugó el mar. El mar de alguna manera purificó y por otro lado también aniquiló a todos los ejércitos del faraón. Carros y jinetes arrojó al mar, ¿no? Va a ser el canto de la hermana Miriam. Marcos también le llama mar. Algunas personas creen que Marcos no conocía la geografía, porque este evangelio supuestamente, según la teoría más aceptada, se escribió en los años 65 en la ciudad de Roma y está separado de la parte de Israel, entonces no conocía la geografía. Habemos otro grupo de biblistas que creemos que este evangelio no se escribió en Roma, que muy probablemente se escribió al norte de Galilea. Y entonces, ¿por qué es que le llama mar? Si Marcos escribió pegado allá a Galilea y sabe que no es mar. Porque tiene un motivo teológico. El mar siempre va a representar las fuerzas hostiles, lo negativo. Va a traer toda la historia de la maldad. Es en el mar donde comenzaron las historias, los mitos de los otros pueblos, donde reinaba el caos y después un dios se sacrifica y mata a los otros dioses y entonces vuelve la armonía, vuelve la vida. Ustedes pueden encontrar estas historias en el Enuma Elish, la historia de la creación de los babilonios, donde el dios Marduk, un dios inferior, mata a Leviatán, mata a la serpiente, y bueno, se desarrollan con caos, con viento, con mar, con brisas, con olas, y el dios es capaz de aniquilar y ponerle fin a la puesta del mal. Probablemente Marcos tenga esta idea con Jesús, ahorita calmando las fuerzas negativas del mal, representadas en el mar, representadas en las olas, representadas en el viento,
porque Jesús es Señor, es Maestro, representa al Dios, como decía la primera lectura que vamos a escuchar también este domingo, del libro de Job, el Dios que controla el mar, el Dios que le pone un límite al mar y le dice, hasta aquí has llegado. Y bueno, esto lo vamos a ver más en el capítulo, creo que es por el capítulo 8, cuando Jesús comience a caminar sobre el mar. Entonces, esta es la razón por la cual probablemente Marcos le llama mar. Hermano y hermana, a veces nosotros queremos encontrar el mal fuera. Nosotros queremos echarle la culpa a un ser extraordinario, a un ser que a veces nos puede causar cosas negativas, cosas perversas, especialmente cuando un ser querido se nos va o cuando estamos enfermos. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué el llanto? ¿Por qué el dolor? Y la gente, al no encontrar esta explicación, dice seguramente que es voluntad de Dios o seguramente que el demonio. Y la gente de hace 2000 años pensaba igual, pero Jesús viene con una idea diferente para decir: Dios es ante todo salud. Dios ante todo le pone un límite al mar. El mal no tiene cabida dentro de Dios. Previo a estas imágenes les comentaba la historia de las parábolas. Las parábolas donde la semilla salió buena, pero alguien en la noche le puso, mientras la gente dormía, le puso la cizaña. El mal no viene de Dios. Si tan solo nosotros descubriéramos esto, de que Dios no manda el mal, de que Dios no nos manda tormentas, jugando con este lenguaje del evangelio, de que Dios no nos manda huracanes, de que Dios no quiere que nos hundamos. Dios quiere que estemos como Jesús, tranquilos, durmiendo en paz. Y entonces, ¿por qué el mal? ¿Por qué sigo enfermo? ¿Por qué sigo enferma? Porque a lo mejor no nos hemos cuidado nosotros mismos. Hace muy poco yo les comentaba que una señora se quejaba con Dios y estaba muy enojada con Dios porque en el accidente murió su único hijo. Y le dijo: señora, usted tiene toda la razón de estar enojada, pero no esté enojada con Dios. Dios no iba manejando, quien iba manejando era un borracho irresponsable y a él tiene que dirigir su enojo. Dios no le quitó a su hijo, fue ese borracho que le quitó a su hijo. Y si así ustedes se ponen a pensar, entonces, ¿vamos a dejar a Dios ser Dios? ¿Vamos a experimentarlo de una manera más viva? Bueno, entonces, hay muchas historias en torno al mar de Galilea. En muchas partes del mundo es llamado mar, pero en otras, sobre todo en las regiones del cercano oriente o del Medio Oriente, este mar es conocido como el lago de Tiberíades o lago de Genesaret, más acorde con sus características. Se trata de un lago de agua dulce a 209 metros bajo el nivel del mar, enclavado en el noroeste de Israel, al norte del Valle del Jordán y a las orillas de la ciudad de Tiberíades. Este lago tiene una forma de pera, y alrededor del lago hay muchos pueblos pequeños. Por eso es que servía como una comunicación fluía muy bien la comunicación. En torno a estos lugares se encuentra Magdala, de donde venía María Magdalena, se encuentra Tiberíades, se encuentra Cafarnaún, hay otros pueblitos, Tiberíades, Tiro y Sidón, más al norte. Y en todos estos pueblitos Jesús anduvo predicando. Y también este lago sirve como frontera, hasta el día de hoy sirve como frontera geográfica entre el pueblo judío y el pueblo pagano en tiempo de Jesús. Ahora también es límite con Líbano, con Siria. Y bueno, todavía estos problemas del lago, peleándose el agua, ¿verdad? Porque este lago
El lago pues es la fuente principal del agua para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo desértico, no tiene mucha agua. Entonces este lago de verdad es una bendición. Y este lago es el único lago natural de agua dulce de Israel. Tiene una superficie aproximada de 164 kilómetros cuadrados y 20 o 21 kilómetros de longitud. Y de anchura estaríamos hablando entre 12 o 13 kilómetros de anchura máxima y 4 kilómetros cuadrados de volumen. Su punto más profundo se localiza en la parte noreste y mide entre 44 y 48 metros. Casi en las otras partes del lago, la profundidad del lago es de 25 metros de profundidad. Y bueno, ¿de dónde le viene el agua a este lago? Es alimentado por manantiales subterráneos y principalmente por el río Jordán. Y también está el río Jordán que desemboca en el Mar Muerto. Así que estas son las características en cuestiones de geografía. Es importante entender esto porque muchos de los episodios que encontramos en los evangelios están en torno al lago de Galilea. La barca, podemos tener una idea muy clara de cómo serían las barcas, porque en 1986, 89, no recuerdo exactamente, pero fue por los años 80, un pescador de Galilea se encontró una barca de tiempo de Jesús y la gente le llama justamente la barca de tiempo de Jesús. Es una barca muy, muy sencilla y que podía acomodar máximo 13-15 personas. Servía para pescar. Entonces esa barca está en un museo en el norte de Galilea, no recuerdo ahorita el lugar exactamente, pero fue toda una hazaña para la arqueología, porque como duró tanto tiempo en el agua, miles de años, entonces pues tenía el peligro cuando sacara y les pusieran al viento, al aire, se destruyera. Entonces lo que hicieron fue como inyectarle una especie de hule espuma, toda la protegieron y así la fueron reconstruyendo. Así que esta es una imagen que nos ayuda a entender mejor estos episodios. Bueno, esto es en torno a la parte del lago de Galilea. Así que bueno, nuestro lago probablemente de Chapala en México sea un lago más grande, o me viene a la mente el lago de Titicaca, allá del que separa, también creo que es frontera entre Bolivia y Perú, pues es más grande que este lago de Galilea, ¿verdad? Entonces, esto es solamente para tener en cuenta. ¿Y qué es el simbolismo entonces que tenemos aquí con esta idea de que Jesús quiere subir al lago? La barca y las otras barcas, estas historias representan la misión. Recuerden que este evangelio se escribe en el año 65, cuando Jesús ya ha muerto, ya ha resucitado, ya todos los eventos han sucedido. Entonces esta historia es una historia pospascual. Y la comunidad tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? Porque no quiere llevar el mensaje de Jesús a otros pueblos. Quiere encerrarse solamente en su pueblo. Quiere seguir manteniendo sus privilegios de ser el pueblo consagrado, el pueblo elegido. Y como que Jesús resucitado le dice, no, remen mar adentro, salgan de su zona de confort, aprendan a llevar la alegría del evangelio a otra gente. Si nosotros pusiéramos en práctica también esta idea, a lo mejor mucha gente descubriría otro tipo de mensaje, otro tipo
de interpretación. Pero ¿qué es lo que sucede? Que estamos bien conformes con nuestra manera de entender a Dios, con nuestra manera de vivir nuestra fe. Y si alguien nos quiere sacar de nuestra manera de entender a Dios, lo primero que decimos, no, déjame así, yo prefiero no saber, mucha gente me dice, yo prefiero mejor no saber nada de Biblia, porque el saber te va a implicar desacomodar tu noción de Dios, lo que tú crees que es Dios, lo que tú entiendes por fe, entender de una manera diferente la propuesta de Jesús es volver otra vez a tratar de ir caminando, pero ya no como tú crees o como te han enseñado, sino como Jesús quiere. Esta comunidad, simbolizada en la barca, simbolizada en las otras barcas, y el hecho de que Jesús les diga, vamos a la otra orilla, tiene autoridad de Jesús, no es opción, no les está diciendo, si quieren, vamos a la otra orilla. Es una orden, es un mandato. Toda la misión de Jesús tiene que darse a conocer a otra gente. Tenemos que sacar a Jesús de donde lo hemos tenido. A veces son los templos que no permiten sacar a Jesús. A mí me gusta mucho repetirles esta frase del Papa Francisco, tan genial nuestro Papa, que dice, Jesús está a la puerta tocando del templo, pero no para que lo dejen entrar, sino para que lo dejen salir. Y yo creo que esto es exactamente lo que está queriendo hacer Jesús ahora en este evangelio. Vámonos a la otra orilla, vámonos a los otros pueblos, crucemos la otra frontera. Y qué difícil es cruzar fronteras. Existen fronteras geográficas. Ustedes pueden poner su frontera hasta en su propia casa, de decir, por aquí ya no pasan, porque la pasada es mía. Por aquí ya no vamos a permitir el paso, porque este pueblo vamos a protegerlo de los bandidos, del narcotráfico, de las personas del crimen organizado. Tú puedes poner fronteras geográficas. Así estaba el pueblo de Israel. El lago nos da seguridad, representa nuestra frontera, nos protege. Nuestros muros están seguros, diría el Donald Trump de infeliz memoria. Protejamos nuestros muros para tener nuestras fronteras seguras. Pues Jesús, al contrario, Jesús quita fronteras. Jesús dice, los muros no deben de existir. Quiten esas fronteras. Destruyan estas fronteras, muerte a las fronteras. ¿Por qué? Porque la frontera divide, la frontera clasifica y en la frontera puede haber muerte. Y el plan de Jesús es de que estas fronteras sean maleables, se puedan transgredir, se puedan cruzar fácilmente de un lado para otro. Jesús va a andar, pero de mojado. Jesús va a andar de ilegal de un lado para el otro, cruzando fronteras. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de llevar la buena noticia, de curar a la otra gente, de perdonarle también a la otra gente que no es pueblo, de darles de comer a la otra gente, especialmente en el Evangelio de Marcos. Jesús que va cruzando fronteras, porque las fronteras solamente sirven para dividir, para causar llanto, para causar dolor. Pero también hay otras fronteras más difíciles de cruzar. Y esas fronteras no tienen nada que ver con la frontera geográfica, porque uno de todas maneras se cruza la frontera. Aunque hagan el muro de 50 metros, se cruzan la frontera, se cruzan el muro, la gente se sigue cruzando esas fronteras geográficas. Pero hay otras fronteras que son las psicológicas, que funcionan de una manera distinta. Y esas fronteras son muy difíciles de quitar. Esas fronteras psicológicas o esas fronteras que tenía el pueblo de Israel de la ley,
del sistema de pureza, de decir, nosotros estamos puros, yo no puedo cruzar esta frontera porque me voy a contaminar, yo no puedo pasar a otra región de esos pueblos perversos, de esos pueblos bastardos, que así les llamaban, de esos pueblos paganos, porque esos pueblos no tienen a Dios, no merecen a Dios. En cambio, nosotros los que somos pueblo, nosotros somos el pueblo escogido, nosotros somos la viña selecta, nosotros somos la nación con la cual Dios entró en alianza. Dios nos dio la ley, Dios nos habló por medio de los profetas, Dios nos fue cuidando, Dios nos fue protegiendo, Dios nos fue salvando de los peligros. Nosotros no podemos contaminarnos con otra gente. Así pensaba la gente en tiempo de Jesús, hasta que un buen día llegó un joven Galileo, hablando de una manera diferente de entender a Dios, diciendo que el reino de los cielos es precisamente para gente que a través de la historia ha estado olvidada, para enfermos, para leprosos, para mujeres. Y este joven Galileo se atrevió a cruzar fronteras geográficas y fronteras psicológicas. Comió con gente de muy mala reputación. Se sentó con leprosos, con pecadores. Invitó a mujeres a que fueran sus amigas íntimas. Dijo que los últimos iban a ser los primeros y los primeros iban a ser últimos. Comenzó también a cuestionar la ley, que una ley sin compasión, sin misericordia, de nada sirve. Y bueno, y por atreverse a decir que en estas nuevas relaciones todo mundo puede ser hermano, hermana, madre, hijo, hija, solamente si cumplen la palabra de Dios y la ponen en práctica, pues se metió en problemas con la clase sacerdotal, con la gente del poder, y al final lo mataron. ¿Por qué? Porque lo miraron muy atrevido. ¿Cómo este Galileo va a decir que él representa a Dios? ¿Cómo este Galileo campesino y letrado, que ni siquiera vive en Jerusalén, que no se ha educado con los mejores rabinos, ahora viene a decirnos que a Dios se le puede llamar Abba, se le puede llamar papá? ¿De cuándo acá se ha sabido que salga algo bueno de Nazaret? Si esa es la región más contaminada, más pecadora, por entrar en contacto con otra gente que no guarda la ley. Pues este joven Galileo en el Evangelio quiere justamente eso, que la comunidad que él ha formado y que cree en él salga de su etnia, de su grupo, de su cultura y abrace lo otro, abrace lo que es diferente, que te causa miedo, que te causa temor, sí. Por eso es que este grupo no quiere cruzar. Fíjense, aparecen varios movimientos de Jesús en el mar, y por lo menos aparecen dos viajes, dos embarcaciones. Dos embarcaciones aparecen en el Evangelio de Marcos, y cada vez que la embarcación, que es la iglesia, la barca es el símbolo de la comunidad, de la iglesia. Cada vez que la barca se embarca o va a otro puerto, suceden peligros. Aparecen estas fuerzas hostiles de la naturaleza. Aparece el viento huracanado, aparecen las olas que se quieren comer a la pobre barca. Ahora este es el primer viaje. Después Jesús desembarca, no se dice que desembarcó la comunidad, desembarca en esta tierra extranjera y se encuentra al endemoniado de la legión, regresa y ya no hay, regresa en la barca otra vez. Los regresos no representan peligro. Cuando tú regresas a tu casa, a tu idea de Dios, no hay peligro. Lo malo es cuando te avientas o cuando te embarcas a lo desconocido.
a lo que Dios te está llamando, te está preparando y que tú ni siquiera sabes qué es. Después, entonces, Jesús regresa. Después hay un segundo viaje en barco al otro lado. Vamos al otro lado. Esta es la frase técnica. Y parece ser que la comunidad se fue sin Jesús en esa embarcación, en ese otro viaje. Jesús se quedó orando. Y de pronto Jesús en medio de la noche ve cómo la barca, la comunidad empieza a tambalear. Jesús aparece caminando sobre el mar. Otra vez calma el mar, calma el viento. Bueno, y después hay otro regreso cuando multiplica Jesús los panes en otro pueblo, en el pueblo extranjero. Así que, simbólicamente hablando, cada vez que la iglesia se estanca, que le da miedo salir, que le da miedo anunciar el reino de Dios, pues vive cómodamente, vive cuidando sus intereses, vive cuidando su dinero, pero no está cumpliendo la voluntad de Dios. En cambio, cada vez que la comunidad misiona, se embarca a lo desconocido, no sabemos qué es lo que nos va a suceder. No sabemos a quién nos vamos a encontrar, pero la certeza es de que Jesús va también con nosotros. Y yo creo que esto tiene sentido también hasta en nuestra propia fe. Hagan ustedes la prueba. Si ustedes quieren vivir su fe de una manera cómoda, de una manera tranquila, como a ustedes se las enseñaron, pues a lo mejor estas enseñanzas les van a resultar herejes, les van a resultar que es demasiado. ¿Por qué? Porque a lo mejor les está retando, les está invitando a entender a Dios de una manera distinta, a entender a Dios que te quiere sacar de tu zona de confort y te quiere llevar a abrazar al otro pueblo, a la otra cultura, a la otra gente. Es cierto que te puede dar miedo porque la otra persona, la otra cultura, la otra gente no es como tú, no come como tú, no viste como tú, no habla como tú. Pero también aquella otra gente es hija e hijo de Dios. Y qué difícil es reconocer esta presencia de Dios que actúa jugando con el simbolismo del lago, de un lado judío y del otro lado pagano. El Dios que cruza fronteras y que no tiene ya predilección por un pueblo y por otro. Así que, hermano y hermana, si te sientes bendecido, bendecida, pues también tienes que ver que esa persona que tú no quieres, a lo mejor también es bendecida. Porque Dios no puede bendecir solamente a un lado y maldecir a los otros, o proteger un lado y descuidar el otro. Ambos lados, ambos pueblos merecen ser sanados, merecen ser enseñados, curados y merecen también escuchar el mensaje de salvación. Ambos pueblos, ambas culturas. ¿Por qué? Porque Cristo, con el poder de Dios, está destruyendo estas fronteras que dividen. Y todo este simbolismo, entonces toda esta misión, la gente parece que se embarca en la misión. Hay muchas otras barcas, parece una flotilla, y toda la flotilla parece que va temblando, porque están saliendo de su zona de confort y no saben qué les espera. Y yo creo que qué bueno que no sabemos lo que nos espera. De lo contrario, yo, honestamente, si supiera qué me va a esperar el día de mañana o de aquí a un año, mi vida sería muy aburrida. Y viviría a lo mejor con miedo pensando, ay, esto no me va a gustar. Yo nunca me imaginé que en mi ministerio o que algún día Dios iba a terminar yo en el sacerdocio. No tenía ninguna de las posibilidades. Desde niño yo no podía ni siquiera hablar, cuidando yo mis chivas allá en un pueblo, en una comunidad rural. Y de pronto salir de allí a los 12 años sin saber lo que me iba a esperar. En cuestión de la Biblia, yo nunca pensé
que en mi ministerio me iba a llevar a la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia para mí era tan aburrida, hasta que vine a leerla, a descubrirla desde otro punto de vista. Dios siempre tiene sorpresas. Si tú eres de las personas que quiere tener control de todo, pues entonces a lo mejor vas a querer controlar a Dios y le vas a decir a Dios: Dios, solamente te permito que me sorprendas hasta aquí, pero no me saques de estos límites. Deja que Dios te saque de tu zona de confort y te mueva, te empuje y te diga con autoridad: vámonos para la otra orilla. Vamos a desplazarnos, vámonos al margen, vámonos a la periferia. No te quedes en el templo, no te quedes en el centro, no te quedes en el querer ser siempre el primero, tener la razón de todo. Aprende a ver el discipulado desde lo sencillo, desde lo marginal. Deja que Dios otra vez te diga: embárcate al otro lado. Señor, pero tengo miedo. Pues no vas a caminar solo, sola. Y cuando te embarcas, a esta comunidad se embarcaron, pero se llevaron su miedo, no discernieron. Se llevaron su falsa idea de Dios, pensaban que todavía Dios solamente quería al pueblo de Israel y que Dios iba a bendecirle solamente a ellos. Y eso desató totalmente estas fuerzas negativas. Pero aquí viene Jesús, que miren, Jesús resucitado durmiendo. La muerte es el dormir, símbolo de la muerte. En santa paz, van, lo despiertan, Jesús resucita, una especie de Jesús resucita, interrumpe el sueño y le pone límites, porque las personas que son de Dios, Dios las tiene en su mano y nada les va a pasar. Todas las fuerzas del mal, naturales, cósmicas, son controladas por Dios y ahora son controladas por Jesús, que representa a Dios. Jesús, así que a través de su muerte y de la resurrección, llega a ser la imagen del Dios que tiene control sobre el viento. Si Dios creó el viento, la tierra, las estrellas, y a cada una las llama por su nombre, pues es lógico que conozca y que tenga dominio sobre su creación. Y esto lo dice muy bien el libro de Job, que en las lecturas de la misa van a escuchar la primera lectura tomada del libro del Job. Y Dios le va a dar un recorrido ecológico a Job, que Job lo llamó a Dios a juicio. Fíjense, Job llamó a Dios a juicio. Y Dios le manda a decir: a ver, dime dónde estabas tú cuando le puse el nombre a las estrellas. Anda, dime dónde estabas tú cuando conté el polvo de la arena del mar. Dime dónde tiene la casa las lluvias. Dime dónde almaceno al viento. Anda, dime tú que lo sabes todo. En otras palabras, Dios controla su creación. Y Jesús representa a Dios ahora y controla su creación. Hermanos y hermanas, muy probablemente también en tu vida, en tu relación con Dios, estés sintiendo que vas sola. Yo tengo a mi hermana Raquel, que quiero mucho y que estoy muy preocupada por ella, porque mi hermana, perdió en 2 meses, perdió a su hija, después perdió a su esposo y después perdió a mi madre. Y ella dice, para expresar este sentimiento, ella dice que es como si un aire entró en su casa y todo le revolvió. Y a todas las personas que piensan o sienten como mi hermana por un motivo o por otro, el hecho de seguir a Dios no nos hace o no nos vacuna contra los problemas o contra las adversidades de la vida.
Pero aún en ese sufrimiento, en ese aire, en ese viento, en esas olas, en esa barca que parece que se deshace, tenemos que creer que está Jesús en control, que Dios tiene control de mi vida, de mi historia, y que Dios no va a dejar que nada malo me pase, que Dios no va a permitir que caiga en la depresión, que Dios me va a cuidar. Es cierto que a lo mejor me falta fe, es cierto que a lo mejor estoy cuestionando a Dios, pero también tengo que llegar a entender de que mi historia, de que mi vida esté en las manos de Dios. Y tengo que llegarme a sorprender a decir, ¿quién es este? ¿Quién es este? No que el mar, no que el viento les obedecen. ¿Quién es este que me da tranquilidad, que me da paz? ¿Quién es este que es capaz de consolarme, de darle alegría cuando mi corazón está triste, de darme esperanza aun cuando yo ya no veo a las personas que yo quiero? ¿Quién es este que no quiere la muerte mía? Quiere que viva feliz, quiere que aprenda a vivir aún sin las personas que yo quiero. ¿Quién es este que viene otra vez a curarme, a sanarme? Y si lo obedece en el viento y si le obedece el mar, entonces también el viento, el mar, reaccionan positivamente o negativamente a la enseñanza de Jesús. Si el mar y el viento obedecen, si la creación toda está viva y obedece a Dios creador, pues con mucha razón lo humano, con mucha razón yo que he sido enseñado, que he sido educado por medio del mensaje de Jesús. Entonces, si el mar, el viento obedece, los humanos tenemos que obedecerle siempre y descubrirle aún en el momento del dolor, aún en el momento de la tristeza. Hermanos y hermanas, hay muchas fronteras que necesitamos cruzar. No solamente las fronteras de los cruces geográficos. Hay que aceptar a todos estos hermanos y hermanas que vienen, porque no van solas en su recorrido. El Espíritu de Dios, que sabe de la migrancia, que conoce sus historias, les acompaña. Pero también hay que cruzar a otras fronteras que no son geográficas y abrazar a las personas que a veces no queremos. Abrazar a la persona que es de otro color, de otra raza. Abrazar a la otra persona que no ama como yo o que no expresa su emoción como yo. El odio, el racismo, no pueden tener más cabida dentro de la comunidad de fe. Toda la gente, todos los pueblos necesitan escuchar el mensaje de vida que Jesús nos proporciona. Así que, hermano y hermana, ¿quién es este Jesús que después de 2000 y tantos años nos sigue retando? Vayan donde nadie quiere ir, porque también allá hay gente que necesita saber del amor incondicional que Dios nos tiene. Muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos la próxima semana y que Dios les llene de bendiciones. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.